Es la sexta vez que el Papa Francisco llega a esta parte del continente y bueno, hay expectativas sobre todo por la llegada a nuestro país, pero ya los comentarios, los pronunciamientos que ha hecho el Papa Francisco en Chile han sido redoblados a través del mundo respecto a esta situación en la que él ha reconocido sentir vergüenza por los abusos en los que han sido víctimas niños por miembros y ministros de la Iglesia Católica. Estamos aquí en estudios con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, justamente para hablar de todos estos detalles que obviamente giran en torno al Papa Francisco ya desde esta llegada a Sudamérica, con las repercusiones sobre todo en Chile, donde el efecto ha sido, una situación bastante polarizada en el vecino del sur. ¿Cómo está? Buenas tardes. Angélica, encantado. Sí, yo creo que si uno revisa los viajes que ha venido realizando el Papa Francisco desde que fue ungido como sumo pontífice el 13 de marzo del 2013, creo que este es el viaje a Chile específicamente más complejo que ha tenido que afrontar, en la medida en que, mira, a puerta de su llegada, 3 iglesias fueron incendiadas, quemadas. 9 iglesias, según la contabilidad, hoy 9 iglesias. Así es, hoy han vuelto a ser quemadas otras más. Manifestaciones en las calles, vimos cómo le tiraron un trapo, una toalla, no sé, mientras el Papa iba en la ruta. Una sociedad chilena, Angélica, con solamente 60% de católicos. Digo solamente porque de los 17,5 millones se esperaba que el crecimiento que tuvo Chile durante el siglo XX, ascendente hasta hace 20 años. De hace 20 años para esta parte, más bien han crecido los agnósticos y los ateos. Esa es una realidad que le pasa a Chile, única, exclusiva. No podemos decir que pasa en los demás espacios de América Latina, no, definitivamente que no. Pero como muy bien has dicho, el Papa ha sido el día de hoy muy directo, lo ha dicho en el Palacio de la Moneda. En realidad era una situación que pareciera que la comunidad social chilena estaría esperando. Marca distancia de los pederastas, de los homosexuales que han llevado a una situación como la que hemos visto por los abusos homosexuales, digo. Y entonces esta situación hace más complejo la permanencia del Papa Francisco en Santiago de Chile, pero ha sido sincero y marca la pauta de un Papa que rompe esquemas. Si uno mira cómo ha sido el comportamiento de los papas anteriores, todos muy buenos, todos realmente de primera línea en la Iglesia, pero el tema de los abusos sexuales siempre estuvo en un espacio recóndito. Relegado, ¿no? A pesar de ser un tema sumamente importante, pero este mensaje que ha dado el Papa hoy en esta reunión en el Palacio de la Moneda no ha tenido el efecto que de repente era de calmar los ánimos, sino que más bien en las calles se vivía una situación bastante convulsionada. Lamentablemente, Angélica, tú lo dijiste, en estos momentos Chile tiene una situación polarizada. Cuando tú ves que una sociedad va acrecentándose la porción laical, no religiosa, o la secularización, entonces vas a ver resultados como, por ejemplo, las decisiones políticas de los últimos tiempos. Por ejemplo, el hecho mismo del aborto permitido para el caso de mujeres violadas. El aborto la Iglesia no lo permite, pero ya ves un avance importante. O el caso de la unión civil homosexual, otro avance. Que le ha dicho en algún momento, ¿quién soy yo para juzgarlo? Así es, y el Papa marca una parte importante con los homosexuales. ¿Quiénes somos nosotros? La comunidad LGTBI, ¿no? Una comunidad respetable, que merece toda la atención social y que la Iglesia le ha venido poniéndole una pauta importante. Entonces, estamos viendo aquí a un Papa que enfrenta una estadía en Santiago de Chile bastante compleja. Todavía le queda algún trecho, tiene que estar con las comunidades mapuches. Está el conflicto del sur, los mapuches son 600.000 los que quedan, y lo digo así porque para nadie es un secreto que muchos de los miembros de estas comunidades indígenas fueron exterminados en el pasado, como pasó con los guaraníes. Esas cosas no se pueden esconder. Esta reunión es el jueves, si no me equivoco. La reunión es el jueves, en la mañana. Mucha expectativa. Es uno de los puntos más importantes de esta visita a Chile. Porque además en Temuco está la mayor fractura social chilena. Chile es un país que se ha arrogado de crecer mucho, y eso es verdad,
pero en Temuco está la mayor porción de la pobreza chilena. Entonces, creo que hay mucha expectativa, la seguirá habiendo, pero está bien que el Papa Francisco, con su manto protector, llegue a Latinoamérica, Angélica, vaya a Chile, dé la cara, y lo ha dicho, in pectore, asume la vergüenza de lo que han significado los actos de abuso sexual cometidos por los sacerdotes, miembros del clero, que han tenido pues un impacto negativo y que ha generado, esta es la realidad, el gran rechazo social que estamos viendo, donde el Papa no es un policía, el Papa no es un juez, por eso está estableciendo sus márgenes y sus distancias, como lo ha hecho aquí en el Perú con el sodalicio de vida cristiana. El día 10 de enero ya marcó una distancia, hay un acto interventor sobre esta comunidad. Algunos un poco, digamos, demorado, por decirlo de alguna forma, Seguramente que sí. Igual que en Chile, ¿no? Porque esa situación de mucho malestar, de mucha rabia que se ha vivido en las calles de Chile, era algo también que se había previsto, que era, digamos, han habido jornadas previas de mucha demanda ciudadana, de rechazo por esta visita. Es cierto, es cierto. Mira, creo que el Papa Francisco, de todas maneras, ha dado pasos sustantivos que si uno mira la historia de la Iglesia, no lo ha habido en el pasado. Fíjate en el caso de la curia romana, que es pétrea, que es dura, que ha mantenido una sola posición, para algunos anquilosada, con temas como este. El Papa ha ido poco a poco abriendo ese espacio, removiendo las gentes de la curia romana y está estableciendo otro ánimos en la Iglesia. Entonces estas cosas hay que decirlas porque solamente se está viendo una parte que es entendible, porque tiene que haber una acción material por parte de la Iglesia. Estos gestos son importantes y evidentemente buscar que la otra la haga la justicia. Mientras solamente camine el perdón, hoy escuchábamos las declaraciones de la esposa del expresidente Eduardo Frei cuando dijo directamente que no le cree al Papa Francisco nada de lo que ha dicho en la mañana, uno queda perplejo, pero es que lo que se estaba esperando es que además del acto de una declaración papal, pues también in situ vaya de la mano con una acción de carácter punitivo. Es el caso de Fernando Karadima, que como sabes no se le llegó a imputar penalmente, no tiene ninguna sanción penal y más bien... Y ha estado presente también en la misa uno de los aquí está presente el obispo Juan Barros, correcto, que por cierto ha sido más bien objeto de muchas críticas porque habría encubierto el caso Karadima, que es un caso muy sonado y que generó mucha fractura en Chile cuando en el 2010 fue descubierto en la misma dimensión como el caso de Luis Fernando Figari aquí en el Perú. ¿Por qué el Papa Francisco no va a Argentina hasta el momento? Hay bastantes pronunciamientos en contra, como incluso en el sentido de argentinos que se sienten, bueno, muy molestos porque dicen cómo un papa argentino no viene a Argentina. Sí, yo coincido contigo en el análisis y en la pregunta, aun cuando acaban de cruzar más de 600.000 argentinos por la zona de Mendoza. Pero han sido 16 horas de vuelo, uno podía suponer la larga distancia, es una persona mayor, debe ser agotador estar tanto rato en un avión, pero ha ido a Chile, ¿por qué no ir a Argentina? Yo creo que el Papa ha estado esperando los momentos del clima político sosegado. Recuerda que la relación entre él y el kirchnerismo nunca fue buena. Dice que nunca, la expresidenta nunca lo quiso recibir. Pero claro, nunca lo quiso recibir y las veces que el Papa la ha recibido ha sido muy cordial, pero no hubo nunca química. Cuando Macri asume el poder en diciembre de 2015, tampoco desde ese momento la ha habido. Entonces hemos visto a un Papa Francisco que más bien ha estado esperando, primero que el tramo del kirchnerismo acabe, en segundo lugar, la elección presidencial también, pero resulta que ahora, en octubre, hay elecciones regionales en Argentina. Entonces creo que el Papa debe estar evaluando ya, de manera casi geopolítica, porque es casi lo único de lo que le está quedando, además de Uruguay, participar e ir a su tierra natal, lo debe haber contemplado. Lanzó, como tú sabes, un tuit de oración cuando cruzaba los Andes argentinos, pero creo que el Papa busca el momento. No hay que olvidar
que el Papa, además de ser vicario de Cristo, Angélica, sumo pontífice, es el jefe del Estado Vaticano. Por tanto, es un actor de las relaciones internacionales y buscará el momentum, ese momentum que en las relaciones internacionales es importante, idóneo, para llegar también a un país que mantiene una fractura interna bastante polarizada, con una expresidenta que no quiere verse menoscabada y se convierte en la mayor opositora de Macri. Entonces, en ese circuito de escenario social, nacional, político en Argentina, el Papa evalúa, y estoy persuadido que estará muy cerca de anunciar la inminencia de su visita a Argentina. No es un asunto asociado a temas de peligro. El Papa estaba en Egipto, como sabes, claro, donde han habido atentados, ha estado en Asia, pero buscará el mejor momento para volver seguramente a su tierra. Bueno, sin duda, coincido con usted, este pontificado ha logrado muchos avances en temas que eran tabú para la Iglesia, que era imposible tocarlos, a pesar que eran tan evidentes como los abusos y demás. Pero también hay una sensación de que el Papa Francisco ha estado de espalda a temas como el tema de sodalicio, ¿no? Que está hace muchísimo tiempo, incluso públicamente se ha debatido el tema de esta protección que se ha dado dentro del Vaticano al señor Figari. Entonces, sí, este pronunciamiento para algunos ha sido como para calmar las aguas antes de llegar al Perú, ¿no? Mira, yo no quiero defender al Papa Francisco, me encantaría hacerlo, pero en el libro que te acabo de entregar, que acabo de publicar, un poco cuento eso, es decir, creo que el Papa en el tramo que tiene en el pontificado viene internamente lidiando con esas porciones bastante duras y recalcitrantes que no han querido que estos temas salgan, y está lográndolo. Y es un trabajo de a pocos. Su secretario más cercano, el obispo de Australia, el año pasado fue imputado por temas de abuso sexual, pues lo separó del circuito más cercano al Papa. Entonces, creo que ha venido dando espacios, signos, y que en el caso del sodalicio de vida cristiana, sí, coincido contigo en la necesidad de que no solamente signifique por parte de la Iglesia un apartamiento y una intervención del sodalicio, sino que las porciones judiciales se hagan presentes. Es decir, el señor Luis Fernando Figari, que se encuentra en Roma, deberá ser, por la imputación objetiva de las denuncias que ya tiene, extraditado al Perú, que es la secuencia lógica. Cuando tú tienes un papa que asume un acto de intervención, nombra un comisario, como el caso del obispo de Colombia, es decir, una intervención administrativa, secular, religiosa del sodalicio, está diciendo que la otra parte, ahora sí, ya la va a tomar la justicia, como esperemos que sea, porque cuando los actos quedan impunes, entonces los dolores, las sensibilidades se acrecientan, y allí es donde vienen las fases explosivas como la que estamos viendo en estos momentos en Chile. Heridas que están expuestas a flor de piel, pero sobre claro, todo, como bien lo ha dicho el Papa hoy, el daño a estos niños, en el caso puntual de Chile, son con daños irreversibles, irreparables. Pero por supuesto. En el caso también de las víctimas de sodalicio también, ese mismo caso. Ojalá que haya una decisión más firme, que se pueda palpar y que de alguna forma llene un poco. No sé si hoy cabe tal vez esta situación de sentir que, digamos, de alguna forma están resarcidos, porque los daños son irreversibles. Y tiene que hacerse porque la Iglesia, en sus 2000 años de existencia, ha pasado por periodos y episodios como en los tiempos de la Edad Media o la época de la Reforma, tan críticos y agudos como este, pero es superior a las anomalías específicas de algunos mortales que visten sotana, pero que la Iglesia, a mi juicio, siempre es superior en toda su dimensión y extensión, y eso es lo que tenemos que llevar como católicos, como cristianos o como ciudadanos, que es la buena forma de mantener las relaciones nacionales e internacionales, en este caso con el Vaticano y el Papa. Muchas gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, por habernos contado un poco de esa situación en torno al Papa. Obviamente hay expectativa por su visita y también esto genera rechazo en cierto sector, y también eso tiene que reconocerse, pero todo en la medida y en el marco del respeto, ¿no? Cada uno hay que respetar también las simpatías, y también a la comunidad católica, que tiene mucha expectativa por la llegada del máximo representante de la Iglesia Católica a nuestro país. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.